Estamos aquí con la presencia de Gustavo Marangoni, expresidente del Banco Provincia, para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar una vez más aquí. Una semana corta, atravesada por el traspié de ayer del gobierno en la Cámara de Diputados, en donde la oposición logró consensuar un proyecto propio de reforma del impuesto a las ganancias que incrementa en más de 30.000 millones de pesos el costo fiscal del proyecto oficial. Gustavo, ¿crees que la oposición se manejó bien en relación a este tema? Yo diría que el gobierno no se manejó tan bien, vamos a plantearlo de esta manera. A mí me parece que ya casi las características económicas del proyecto pasan a un segundo lugar. Creo que lo que tiene importancia es el hecho político de haber logrado algo difícil, que el kirchnerismo, el Frente Renovador, el peronismo y distintos sectores de la oposición se unan, cosa que prácticamente no había sucedido a lo largo de todo este año. Esto me parece... Pero el gobierno había presentado un proyecto de reforma de impuestos a las ganancias. Uno espera por ahí el Parlamento, o lo aprueban o no lo aprueban, podrán discutir, hacer propuestas, pero ya proponer un proyecto propio, distinto y además con un costo fiscal tanto más importante en el contexto actual, ¿no? Con un 7% de déficit fiscal. Eso es lo curioso. Uno también podía presumir que el proyecto oficial estaba presto a negociar, sobre todo en el aspecto más sensible, que es el mínimo no imponible, que claro, en el proyecto de Cambiemos se ajustaba solo un 15%, inclusive por debajo de la inflación prevista en el propio presupuesto para el año siguiente. Insisto, a mí me parece que hay elementos que va a haber que considerar. En primer lugar, casi diría que el 2017 ya empezó. Sí, eso no hay duda. Independientemente de lo que el calendario diga. En segundo lugar, sí, el hecho de... llama la atención que a lo mejor dos o tres figuras importantes del gobierno, que no necesariamente están todas en el legislativo, pero me refiero a Rogelio Frigerio, ministro del Interior, uno de los hombres de mejor interlocución con el peronismo y con la oposición, está en China. Y otra figura de estatura política y comunicacional dentro y fuera de la Cámara, como Elisa Carrió, está en Miami. Me imagino que van a tener que volver rápido, entonces, ¿no? Ahora, en realidad, la media sanción está, uno puede presumir, veremos, que en el Senado tendría la otra media sanción que requiere para hacer una ley, y allí también, en el caso de que esto sucediese, se puede plantear que el Ejecutivo lo va a vetar. Indudablemente que ahí me parece que hay dos elementos. Uno, que ganancias en lo que refiere a mínimo no imponible y escala debía ser modificado. Después se puede discutir los montos. Ahora, lo otro, en materia de financiamiento, creo que independientemente de que haber quitado las retenciones al complejo minero era algo discutible, pero si lo sacás en enero, reinstalarlo en diciembre, suena como algo raro, como también el hecho de los gravámenes a la renta financiera, que siempre es algo que se puede analizar en el contexto de una reforma fiscal mayor, pero hacerlo en medio de un blanqueo también puede generar determinadas polémicas. Me parece de todas maneras que la nota, insisto en esto, que hay que tomar es más política. Creo que de alguna manera aquellas palabras de Monzó, que sería el tercer referido en esta lista de figuras oficialistas, creo que lo de Emilio Monzó fue mucho más que una declaración de un libre pensador. Creo que de alguna manera estaba reflejando un estado de opinión dentro del propio oficialismo que plantea de alguna manera más relieve político y más capacidad de ejecución dentro del elenco gubernamental. Sí, Marcos Peña salió también hoy a decir que Sergio Massa era una de las personas menos confiables, ¿no?, del sistema político argentino. ¿Cómo se llegó a este punto a fin de año, ¿no? Porque comenzaron el año viajando juntos a Davos, Macri y Massa, lo que parecía ser una oposición unida, y ahora termina este 2016 realmente en el polo opuesto, ¿no? ¿Qué hizo mal el gobierno para separarse tanto de la oposición? O si, como vos decís, los argentinos no aprendemos y por lo que es oportunismo electoral... La oposición, ¿no? Claro, en realidad me parece que más allá de hacer mal o de hacer bien, vos tenés una realidad que nosotros ya hemos dicho de gobierno dividido, poder ejecutivo de un color que no tiene mayoría ni en diputados ni en Senado, y a la vez los que no tienen el gobierno nacional desean cosas que ese gobierno nacional administra, fundamentalmente la plata. Eso obliga a ambos a negociar.
A lo largo del año se negociaron muchísimas leyes, más allá de ahora de los enojos, de pasar factura, de quién dijo tal cosa, coherencias, incoherencias de un lado o del otro. Lo cierto es que parecía que este proyecto podía tener un nivel de consenso. Quien no lo haya podido alcanzar, e insisto, llama la atención porque inclusive han trascendido reuniones de última hora de ayer donde se proponía en el debate abierto por artículo la posibilidad de poner cifras menores para aminorar el costo fiscal. Eso no sucedió. Puede ser que el gobierno esté eligiendo un camino en el cual busque presentar a toda la oposición como una suerte de máquina de impedir y una suerte de plebiscito en la elección de medio término entre pasado y futuro. Pero en el caso de que fuera así, todavía queda para transitar 10 meses de actividad legislativa, que seguro no va a tener la intensidad del 2016. Y en lo que refiere al terreno o al campo de la oposición, por supuesto que el tema es comprender que nosotros vivimos en un régimen presidencialista, no parlamentario. A veces usamos es un punto importante que hay que destacar, ¿no? Usamos el sinónimo de el parlamento, y nosotros no tenemos parlamento, tenemos un congreso en un sistema presidencialista. Entonces, en realidad, los argentinos estamos acostumbrados a quienes marcan la política, como a quien marca la política sea el presidente. Como último comentario, diría, estamos en extraordinarias. En extraordinarias solamente se tratan los proyectos que envía el Ejecutivo. El Ejecutivo mandó este proyecto. Bueno, si lo mandó para, en última instancia, tener como consecuencia una derrota política, lo que hay que revisar es parte de esa estrategia. De todas formas, bueno, si el gobierno, si el proyecto obtiene, ¿no?, la aprobación en el Senado, ¿vos creés que Macri debe vetar la ley? Tiene más que esa alternativa, tiene la posibilidad de un veto parcial. Podría, igual te pido tu opinión. Estoy imaginando. ¿Qué es lo que vos creés que debería hacer el presidente? A ver, yo creo que una posibilidad es... Pensando también en la situación de la economía, sí, ¿no? Yo en creo las consecuencias. De hecho, bueno, hoy, por ejemplo, el dólar alcanzó un máximo histórico, ¿no?, en parte relacionado con la incertidumbre, ¿no?, que empieza a generar este ruido político, ¿no? Yo creo que una alternativa sería no vetar la parte que aumenta, digamos, el mínimo no imponible, las escalas, pero toda la parte que está vinculada con los nuevos impuestos, etcétera, podría buscarse o delegarse en la figura del jefe de gabinete una reasignación presupuestaria para mitigar el costo de la reforma fiscal. Eso indudablemente tendría un impacto en la obra pública. Concretamente a eso me estoy refiriendo. ¿Qué sería lo bueno? Bueno, que de alguna manera todo lo que los trabajadores dejen de pagar por ganancias es muy factible que vaya al consumo. ¿Qué sería lo negativo? Bueno, que estaríamos sacrificando inversión por consumo, pero teniendo en cuenta que la alternativa a eso es el costo político de no contar con una ley de ganancias que tendría que absorber el Ejecutivo, pues habría que ver. De todas maneras, lo cierto es que después de escucharlo al presidente, tanto en Mendoza como en las últimas declaraciones que ha hecho, que ha calificado a la ley como una suerte de irresponsabilidad, cuesta creer que en el caso de obtener la media sanción del Senado no la vete por completo. Nos quedan 30, 40 segundos. ¿Cuáles son tus expectativas brevemente para el año que viene? En lo económico, un año que sea mejor, que creo que en términos de rebote va a haber. Veremos después si ese 2 o 3% que todos los analistas coincidimos en señalar que va a ser una característica del año que viene, le va a llegar al bolsillo de la gente común. Obviamente que un 3% tampoco es un número formidable, pero al menos si la percepción alcanza a modificar las expectativas. Y en el plano político, de alguna manera, estamos teniendo un adelanto. Me parece que va a ser de menos cooperación, probablemente también de más descanso, si me permiten el término, en el poder ejecutivo y también de reacomodamientos, fundamentalmente en el ámbito de la oposición. Muy bien, Gustavo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las reflexiones de Gustavo Marangoni sobre el tema más trascendente de esta semana, que es el enfrentamiento en el Congreso en relación a la reforma del impuesto a las ganancias. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.